Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a la Alianza de Medios por esta invitación. No son muchos los foros donde podemos convivir académicos, estudiantes y periodistas, por lo que siempre para mí es un gusto hacerlo. Sé también que no siempre las relaciones académicos y periodistas necesariamente son buenas. Sí, yo sé, ha habido periodos en los que los periodistas reclaman a los académicos ser muy críticos con los medios sin haber pisado una redacción, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, ya las nuevas generaciones de académicos sí que no solo hemos pisado redacciones, sino que estamos sumamente preocupados por lo que le ocurre al gremio periodístico. Entonces, lo que vengo a presentarles hoy son los resultados de un estudio que unos colegas de distintas universidades y yo hemos tenido a bien hacer como parte de un consorcio internacional. Entonces, yo presento en nombre de mis colegas, pero no soy la única. Aquí estamos colegas de todo el país y de muchísimas universidades públicas y privadas, para hacer, no sé si identifiquen a alguien de ellos, pero mis colegas y yo, todos, a través de nuestras distintas investigaciones, hemos investigado la profesión periodística, las diversas amenazas al gremio periodístico, etcétera. Bueno, este estudio, para empezar, forma parte de un proyecto más amplio, se llama Estudio Worlds of Journalism, encuesta mundial a periodistas. La sede de este estudio está en la Universidad de Múnich, Alemania. Participamos 70 países y México es uno de los pocos que ha estado presente durante las 3 primeras rondas, la primera ya por 2006, de 2006 a 2010 fue la primera ola y la UDG fue la sede o quien llevó el estudio. La segunda ola fue entre 2013 y 2015, cuando justo teníamos una escalada de violencia contra periodistas, pero en aquel cuestionario nuestra única pregunta era si usted ha sido amenazado, y la universidad que se encargó de aplicar la encuesta fue aquí, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con una servidora. Y ya la tercera ola es esta encuesta que fue aplicada en 2022, y como podrán ver, ahora no solo soy yo, somos ya toda una red, y se preguntarán, pues, ¿por qué tantos? Bueno, quisiera decirles que un estudio así es complicado y logísticamente difícil de hacer. Primero porque no hay directorios de medios actualizados que incluyan todos los tipos de medios. Ya sabemos, está el directorio de medios impresos, los diversos directorios del INE en los estados que reciben publicidad oficial, pero haber un listado de sitios web en todo el país, eso está mucho más complicado, o de radiodifusoras que transmitan noticias o noticieros, está complicado. Entonces, imagínense ustedes que para aplicar la encuesta en 2022, tuvimos que empezar a planear desde el 2018 y elaborar nuestro propio directorio de medios. Entonces, es un consorcio global, usamos un protocolo común todos los países de diseño de muestra, de manual de campo. La muestra tiene que ser representativa nacional, no la podemos hacer en línea, no podemos, o sea, tenemos que asegurarnos que las personas que entrevistemos realmente sean periodistas, y uno de los requisitos es que estén ligados a un medio, ¿no? Porque yo puedo ser periodista, pero haber no estado activo desde hace años. Entonces, todo eso pues tiene implicaciones logísticas. Por eso cada vez que nos regañan, no, tus datos son de 2022, realmente un estudio así no se puede aplicar cada año si queremos que sea metodológicamente robusto, que sea representativo y que podamos generalizar, porque esta encuesta está representando el sistema de medios nacional.
En este estudio tuvimos que ensamblar nuestro propio directorio con muchos criterios. No voy a tener tiempo de decirles, pero esencialmente no solo existir en directorio, sino también tener presencia digital o en redes sociales y estar actualizando constantemente, porque si no existes en la digitalidad, pues no existes, ¿no? Si no hay presencia tuya en la red, está un poco complicado que nos acerquemos a ti como medio, y tenía que ser representativo el sistema de medios en función de estratos, por región, por tipo de soporte, o sea, radio, tele, nativo digital, incluso redes sociales, multimedia y por supuesto impreso. Por tamaño, nuestro sistema de medios en general está plagado de medios pequeños y en todo caso medianos, no de los grandes medios. De hecho, los grandes medios son pocos, aunque tengan mayor número de periodistas. En la mayor parte de los estados lo que tenemos son medios pequeñitos. El instrumento fue diseñado y validado colaborativamente, es el mismo que se aplica en todos los países, pero México y América Latina empujaron por incluir baterías sobre agresiones a periodistas y sobre protección, así que ahora nos vamos a poder comparar con África, Rusia, etcétera, muchos países. El método es estrato proporcional, es decir, desde el directorio sacamos una muestra de medios aleatoria que cumpliera con la proporción. Por ejemplo, si hay más radiodifusoras que transmiten noticias, también la muestra iba a presentar esa misma proporción, pero de los medios más grandes tuvimos más periodistas, de los medios más chicos menos periodistas y así, hasta cumplir con una muestra representativa nacional de 443 periodistas que implica el 95% de confiabilidad y un margen de error del 5%. Aplicamos la encuesta de noviembre del 2021 a noviembre del 2022, capacitamos a muchos encuestadores que o eran periodistas o estudiantes de periodismo, la hicieron por videollamada o Zoom. Como estaba alojada en un SurveyMonkey, el periodista podía ir viendo el cuestionario compartiendo la pantalla. La definición del protocolo para todos los países, que nos resultó complicado en América Latina por las condiciones, pues a veces de flexibilización laboral, es el periodista es el que ganara 50% de salario y o pasar el 50% de su tiempo haciendo periodismo. Entonces, pues esto ya nos dejaba fuera pues mucha gente, ¿no? La tasa de respuesta fue el 55%, es decir, entre los periodistas a los que buscamos y los que nos dijeron sí. Ya en sí el periodista, una vez que el medio era seleccionado al azar, pues ahí sí ya tuvimos que hacer muestra conveniencia o bola de nieve para encontrar, no sé, si salió el debate de Sinaloa, que ya sé que está por aquí, salió al azar. Bueno, pues del debate teníamos que encontrar 5 periodistas, y para que 5 dijeran sí, teníamos que buscar a 12, ¿no? Y tenemos que asegurarnos que fueran de todo tipo de puesto, de rango, de género, etcétera. Bueno, me voy más rápido porque sé que andamos cortos de tiempo. Aquí más o menos está cómo se distribuye la muestra. Hicimos 6 regiones, ahorita les digo cómo se constituyeron. La Ciudad de México tiene ligeramente más, 24% de la muestra, porque sabemos que aquí se concentra la mayor parte de los medios de comunicación de todo tamaño. Aún así, la mayoría de medios son o tienen alcance regional, el 23% nacional, el 5% transnacional y local el 26%. También tenemos una diversidad de soportes. En la tercera donita de allá arriba tenemos los medios impresos, diarios y revistas que juntos dan más del 30%, pero una muy buena presencia en medios nativos digitales con el 21%. Género femenino 46%, masculino 54% y la mayoría de nuestros medios son privados, es decir, que tienen algún tipo de fines de lucro, lo que también es representativo del sistema de medios, pero por supuesto tenemos medios universitarios, medios estatales, etcétera, incluso comunitarios. Bueno, esas son rápidamente las 6 muestras que tenemos. Sacamos esta regionalización de
algún censo de seguridad, perdónenme, ya no nos acordamos, ya pasó eso en 2019, ya no me acuerdo muy bien, pero esencialmente quisimos que nuestra regionalización, justamente para poder explorar este mapa de riesgo, pues tuviera que ver con esta regionalización que usaba, no sé si la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, hoy les vengo a presentar estos 4 temas, porque sé que es el panel que viene. ¿Cuál es la recurrencia de agresiones? Y ojo, porque los resultados siempre van a ser en función de lo que preguntamos. Nosotros no preguntamos si a usted le ha pasado una de las siguientes 18 cosas, porque la respuesta sería sí y no. Nosotros preguntamos en los últimos 5 años con qué frecuencia ha experimentado alguna de las siguientes 18 acciones, y después con qué frecuencia las agresiones ocurrieron en espacios virtuales. Sé que a lo mejor esta forma de preguntar nos va a dar un panorama que ahorita les digo, pero es que las preguntas con respuesta tipo Likert luego permiten correlaciones y hacer estadística inferencial, que es lo que queremos. También preguntamos quiénes le brindaron algún apoyo, sea legal, emocional o relacionado con su trabajo, y también si en los últimos 5 años tuvo que adoptar alguna de las siguientes medidas para protegerse. Considerando su trabajo, dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con siguientes afirmaciones que tienen que ver con la preocupación. Preguntamos si estaban estresados los periodistas, si, otra vez, ya ahí viene. Si tenían libertad para seleccionar las notas en las que trabaja, decidir los aspectos de la noticia que merecen ser destacados y cómo veían el panorama de la libertad de expresión. Bueno, como pueden ver en esa gráfica, casi todas las barras son azules. Entonces, pues dependiendo si queremos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Todo el azul significa que las agresiones son infrecuentes, esa es la buena, no pasan tan seguido. La mala, pues es que no deberían pasar nunca, ¿no? Entonces, toda la otra mitad de la gráfica sí nos está mostrando una frecuencia que alcanza a 3/4 de los periodistas encuestados al menos una vez o más de insultos o discursos de odio. Hoy por hoy es la agresión más prevalente, seguida por descalificación pública de su trabajo, cuestionamiento a sus principios morales, vigilancia o espionaje, amenazas o intimidaciones, hackeo o bloqueo de sitios web o redes sociales, acoso laboral, acecho, y pues las menos recurrentes tienen que ver con secuestros, arrestos, intimidación a su familia, allanamientos, incautación o daño a su equipo. O sea, parece bien, ¿no?, que no sean tan frecuentes, pero también estoy a cargo del estudio en Bolivia y las franjas azules son pues mucho más grandes, lo que quiere decir, lo que ya sabemos, que la violencia contra periodistas en México no solo es más recurrente, sino también más variada. Bueno, ¿y quiénes son los perfiles más afectados? Bueno, ahí tenemos 5 conitos que son las principales. Por ejemplo, para discursos de odio, sí podemos correr regresiones y lejos de lo que esperábamos de que iba a afectar más a mujeres, en realidad afecta más a periodistas LGBTI. Esto no quiere decir que las mujeres no reciban discurso de odio, ojo. Solo estoy diciendo que es más frecuente entre hombres y comunidad, entre LGBT y hombres, que entre mujeres. Sin embargo, por estudios cualitativos sabemos que cuando las mujeres reciben, pues es una violencia como más persistente. También aquellos que usan más redes sociales, los que trabajan en televisión, los que tienen un rango alto y también los que apoyan un rol crítico. La descalificación pública afecta a varones más, a quienes tienen mayor poder de decisión, o sea, un rango alto. No imaginemos redacciones muy jerárquicas, sino incluso en medios pequeños donde hay pocos periodistas, pues siempre la cara o el director pues es la cara visible. El cuestionamiento de principios también afecta más a varones y a quienes trabajan para medios regionales. El espionaje y vigilancia
también a periodistas con poder de decisión estratégica de rango alto y de medios regionales, y las amenazas, aquellos también con poder de decisión estratégico rango alto, a periodistas de medios regionales y también en menor medida a quienes laboran en agencias de noticias. Las mujeres donde más puntúan, con diferencias estadísticamente significativas, porque ojo, siempre los porcentajes varían, pero pueden deberse al azar, no necesariamente a que haya diferencias significativas, y por eso la estadística nos ayuda a determinar cuando sí las diferencias son estadísticamente significativas, y en este caso el acoso laboral y el sexual afecta mucho más significativamente a mujeres. Bueno, pensábamos que la mayoría de estas agresiones iba a ocurrir particularmente en espacios virtuales, y lo que vemos pues es que sí ocurren un tercio muy frecuente o muy frecuentemente, pero un 44% rara vez o nunca, es decir, la violencia está disparada por en todos lados, ¿no? En los medios tradicionales y también en los digitales. Bueno, esta gráfica tampoco les va a sorprender, se ve allá, pero aquí no. ¿Quiénes le brindaron algún apoyo? ¿No? Y no nos va a sorprender nada esta gráfica. Hasta abajo, los colegas de otros medios o el suyo, con esto corroboramos todos los estudios cualitativos en la importancia de redes gremiales. El 79, o sea, 8 de cada 10 periodistas recibieron apoyo de sus colegas, en todo caso de sus jefes en sus medios, pero definitivamente no de las autoridades gubernamentales ni de las ONGs. Después, las siguientes son las medidas de protección que tomaron. En esta gráfica podemos observar hasta arriba que como medida de protección los periodistas son más cuidadosos con la verificación de la información. 9 de cada 10 periodistas se ha vuelto más cuidadoso para verificar. Digo, si pudiera haber alguna consecuencia más o menos positiva sería esa, pero se han capacitado en medidas de seguridad, han establecido redes de contacto con colegas o con superiores. En menor medida, la de hasta abajo es mudarse a otro lugar, cambiar de medio de comunicación o filtrar ideas o información. Bueno, esta gráfica, ¿qué nos dice en realidad? O sea, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, pues que hay algunas de estas medidas que afectan el derecho a la información, porque más de la mitad de los periodistas se autocensura, un 55%, casi la mitad limita la cobertura en zonas de riesgo, ¿no? 48%. Un cuarto de los encuestados además cambia de temática, lo que nos está haciendo perder gente valiosa y especialista en un solo tema. Y además afecta a la propia profesión periodística, porque 4 de cada 10 periodistas oculta que es periodista. Y eso pues va en contra de su reconocimiento, su movilidad profesional. Más de un tercio tiene que publicar anónimamente y un porcentaje ligeramente menor tiene que pasarle la idea o la nota a un medio internacional, porque el medio internacional está más protegido para publicar. Y esto me parece tristísimo, porque perdemos a los especialistas en los temas, dejan de reportar. Ahorita en los paneles que vienen nos van, yo creo que a hablar más de esto cualitativamente, pero además para la profesión es terrible que nuestros periodistas no puedan tener ni el reconocimiento ni la visibilidad que su trabajo merece. Además, hay algunas que afectan más a reporteros, porque, ojo, en esta muestra tenemos redactores, no todos los periodistas son reporteros, no todos cubren política ni seguridad, tenemos estilo de vida, deportes. Ya les digo que es una muestra representativa, pero los reporteros sí presentan 8% más que el porcentaje nacional, se capacitan en medidas de seguridad, lo cual quiere decir que los reporteros, digamos, de redacción no, o los periodistas de redacción. 19% más que el porcentaje nacional establece redes de contacto, es decir, las redes que vemos son fundamentalmente de reporteros. 17% más que el porcentaje nacional oculta que es periodista, es decir, esta invisibilidad les pasa sobre todo a los reporteros. Y 14% más que el porcentaje nacional tiene que publicar anónimamente. En las diferencias de género
pues no observamos diferencias estadísticamente significativas, excepto que las mujeres son menos propensas a solicitar protección legal, 5% de mujeres contra 20% de hombres, y a solicitar protección de las autoridades, 6.4% de mujeres contra 21.7% de hombres, es decir, los hombres superan 5-1 a las mujeres en solicitar protección legal o de las autoridades. Los hombres también son 10% más propensos que las mujeres en cambiar su número de teléfono como medida de seguridad. Entonces, si bien las mujeres no necesariamente son las mayores víctimas de las agresiones, o sea, sí, pero están casi todas las medias en agresiones un poquito abajo que los hombres, lo cierto es que sí son las mujeres quienes están más afectadas en sus preocupaciones y en su estrés. Los hombres reportaron 53% de sentirse frecuente o muy frecuentemente estresados, y las mujeres 20% más, por eso traje la estadística, ¿no? Por todo lo que, las condiciones de género que ya conocemos. El 55% de todos los periodistas está preocupado por su integridad física, el 75% por su bienestar psicoemocional. Ahí las mujeres también presentaron un porcentaje ligeramente mayor. Por supuesto, casi la totalidad está preocupado por la impunidad ante crímenes, y el 51%, la mitad de los periodistas en 2022, estaba preocupado por perder el empleo, y esto considerablemente afectaba también a las mujeres. Ya casi acabo, ya sentí los ojos. Bueno, la percepción de autonomía. Esto es muy curioso porque pese a las agresiones, cuando ya le preguntamos a los periodistas ¿qué libertad tienes para decidir los aspectos de la noticia? Aquí decidí comparar Ciudad de México y Nacional, porque por supuesto en la Ciudad de México presentó menos porcentaje o menos recurrencia de agresiones que el resto de los países, de las regiones, nada nuevo bajo el sol, pero incluso en discursos de odio e incluso en descalificación pública. Es decir, que mientras todos estamos enfocados en cómo el presidente desde la tribuna estigmatizaba a periodistas, probablemente lo mismo estaba ocurriendo a nivel estatal y no se escucha. Y lo que nos está diciendo la encuesta es que al menos los discursos de odio son transversales en todo el país. Pero ya cuando viene lo de autonomía, sí podemos ver que en los medios nacionales, por lo menos en los medios nacionales de la Ciudad de México, sí hay mayores porcentajes de libertad para decidir los aspectos de la noticia a destacar y libertad para decidir los temas en los que trabaja. Es decir, sí hay mayores condiciones para garantizar al menos una mayor autonomía periodística. Y ya, ahora sí que con esta me despido, porque sin embargo, pese a las agresiones, nuestros periodistas todavía, ¿no?, y heroicamente siguen creyendo en el periodismo. Les hicimos una pregunta con 24 ítems de qué tan importantes consideraban cada uno de 24 roles en su trabajo, que están aquí agrupados, y esencialmente, como pueden ver, todavía nuestros periodistas quieren ser watchdogs, vigilantes de poder político, todavía quieren servir como foro para ideas. Además, el agente de cambio, es decir, nuestros periodistas quieren cambiar su realidad social. Esto es muy típico de los países del sur global. O sea, sí abrazamos los roles tradicionales liberales del periodismo de vigilancia, pero no necesariamente desde la neutralidad, sino también desde el cambio social. Y pues el periodismo leal colaborador, ese que más bien es más propagandista o de apoyo a las élites, pues es el que menos se percibió, particularmente en las regiones del país, lo que nos hace suponer pues que siguen siendo reductos en los que muchos periodistas todavía tienen que quedar bien, no por gusto, sino por necesidad con las autoridades locales. Y bueno, espero que esto pueda desatar una conclusión o una reflexión de que las agresiones son diversificadas, que hay perfiles recurrentes, sobre todo los que trabajan en medios regionales,
no locales, regionales, y que también tienen más poder de decisión. Esto sí contrasta con lo que se suponía que eran los periodistas más vulnerables, los que estaban más expuestos al riesgo. Y esto puede pasar con algunos tipos de agresiones, pero en general la violencia va por los periodistas más visibles o a los que se percibe tienen mayor poder de decisión. La afectación a mujeres y minorías ya la discutimos, las fuentes de apoyo son los pares y no el gobierno. Los periodistas toman medidas para resistir las agresiones y evitar el riesgo, pero lamentablemente también otras que desmovilizan la profesionalización periodística y que afectan el derecho a la información. Las medidas de protección casi no varían entre géneros, excepto que las mujeres somos menos propensas a buscar ayuda legal o de autoridades. Pese a todo, los periodistas perciben suficiente autonomía, especialmente en la Ciudad de México, y siguen manteniendo el compromiso por la profesión. Esas serían las conclusiones y las reflexiones que dejaría para la próxima mesa. Muchas gracias.